Hola amigos, estamos en la sede de Naciones Unidas aquí en Ginebra y justamente en la sala donde se celebran las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el máximo órgano en la materia, que se reúne 14 semanas al año y que pasan revista y debaten sobre la situación de los derechos humanos en todos los países. Entre otras cosas, ese Consejo de Derechos Humanos le toma a los países una especie de examen periódico cada 3 o 4 años sobre el conjunto de los derechos humanos. Y los países que le hacen recomendaciones para señalar los problemas de los países y para pedirles mejoras, están obligados a participar. Entonces, son los países no examinados que le dicen al país examinado qué es lo que tiene que hacer para mejorar sus derechos humanos. Y entonces vamos a hablar sobre el tema de Bolivia y tenemos la posibilidad de entrevistar a Franco Albarracín Vallejos, que es un abogado boliviano que ha venido aquí a Ginebra justamente para sensibilizar a los países que le van a hacer preguntas a Bolivia sobre cuáles son los problemas que tiene en materia de derechos humanos Bolivia para que Bolivia cambie la situación y mejore los derechos humanos. Franco Albarracín, buenos días. Quería preguntarte entonces, dentro de la problemática, en tanto que tú eres abogado y experto en derechos humanos, ¿cuáles son las principales violaciones, las principales carencias que vos ves en la situación de derechos humanos y qué tipo de mejoras se le pueden proponer al Estado por esa razón por la cual ustedes están presentes hoy aquí en Ginebra? Bueno, para nosotros es muy importante estar aquí porque existe un conjunto de situaciones, graves vulneraciones a los derechos humanos que están completamente invisibilizadas. Es por eso que nosotros, junto con organizaciones, representantes de organizaciones indígenas, representando también a muchas organizaciones defensoras de derechos humanos en Bolivia, hemos venido en el contexto del examen periódico universal, el famoso EPU, para concentrarnos en determinadas temáticas vinculadas con la contaminación por mercurio y cómo esto está envenenando la vida, la integridad, la salud de comunidades indígenas en el país, pero cómo sobre todo está envenenando y afectando seriamente a las mujeres indígenas y a sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? ¿Y cómo es que se da esa contaminación? ¿Tienen que talar bosques o incendiar bosques y ahí usan el mercurio y ese mercurio infecta a la población? ¿Podés explicar un poco el mecanismo de violación del derecho? Es el derecho a la salud, sí, que se viola. Muy importante tu pregunta, porque la contaminación por mercurio se da en el contexto de la minería aurífera, de la minería del oro, impulsado por el Estado boliviano desde hace muchos años. Justamente un Estado que en estos escenarios dice ser protector, defensor del medio ambiente, de la naturaleza, de la Pachamama, pero en su territorio está envenenando indígenas, está destruyendo la naturaleza, destruyendo el medio ambiente, impulsando la minería del oro en desmedro de la vida de los indígenas que en este momento, mientras hablamos, están muriendo contaminados con mercurio, ¿no? Exactamente. Entonces, esto quiere decir que ustedes le van a proponer a Bolivia o a los países que les van a hacer recomendaciones a Bolivia reformas, creación de nuevas leyes, archivar leyes anteriores que son hoy insuficientes. ¿Cuáles son las medidas concretas que ustedes vienen de alguna manera, a sugerirle a los estados para sensibilizar a Bolivia a que haga cambios? Bolivia es el primer importador del mundo de mercurio, que es lo que está contaminando a los pueblos indígenas, y Bolivia, según palabras del relator sobre desechos tóxicos y derechos humanos de aquí de Naciones Unidas, es el centro del tráfico de mercurio en la región. Lo que queremos es que el Estado cumpla con el convenio de Minamata, apruebe políticas y normas para regular, incluso criminalizar el uso ilegal y irresponsable del mercurio que está envenenando a las comunidades indígenas. Entonces, dinos un poco en resumen, ese acuerdo de Minamata, ¿en qué consiste? ¿Qué contiene? El convenio de Minamata parte de justamente una crisis que hubo hace muchos años en Japón, Minamata, donde hubo contaminación por mercurio y muchas personas murieron y la vida de muchas personas lamentablemente fue destrozada, y lo mismo en estos momentos ocurre en Bolivia. El convenio de Minamata regula el uso del mercurio en determinadas situaciones. El Estado boliviano es parte del convenio de Minamata, lo ha firmado, lo ha ratificado. Lo único que queremos y pedir al Estado es que lo cumpla,
que lo cumpla, que cumpla con lo que se ha comprometido hace muchos años. O sea que el acuerdo no es malo, sino que la práctica del gobierno en el marco de ese acuerdo es nociva contra la población. Claro, el Estado no cumple el acuerdo, el Estado tiene que nada más cumplir porque el acuerdo al final de cuentas exige a los Estados miembros que regulen el uso del mercurio, que regulen el tema de la importación, de la comercialización del mercurio. El Estado boliviano no lo hace, pero aún es el primer importador de mercurio en el mundo, no en la región, en el mundo, y el Estado boliviano es el centro de tráfico ilegal de mercurio hacia los otros países. Perú, Argentina, México, Colombia están tratando de regular el uso del mercurio. Bolivia frustra esos esfuerzos. Franco Albarracín Vallejos, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.